Ok, para nuestro circuito número 2 nos piden hallar diferentes valores de voltaje y corriente con tres resistencias. Ahora la resistencia que vamos a variar va a ser la R1 y vamos a estar midiendo el voltaje que hay en R1, R2 y R3 y la corriente que circula por R2 y por R3 de dicho circuito. Ok, acá nos podemos observar que el voltaje de entrada sigue siendo 9 voltios. Ahí tenemos 8.97, casi 9. Ok, y luego el valor de la primera resistencia, que es R1, de 1K, la segunda resistencia, que es R2, de 1K, y la tercera resistencia de R3, que también es de 1K. El amperímetro está conectado a la resistencia, en este caso a la resistencia número 3. Aquí estamos viendo que la corriente de la resistencia número 3 es de 2.93 miliamperes y el voltaje que hay en esta resistencia es de 3.16. Tomamos la primera nota entonces. El voltaje en R1, como lo vemos ahí en el tester azul, es de 2.87. Tomamos nota. El voltaje de R2. El voltaje de R2 es de 2.89. Tomamos nota. Y para medir la corriente que circula por la R2, porque en este caso estamos midiendo la corriente de R3, debemos cambiar el circuito o cambiar el amperímetro que se conecta en serie a la resistencia. Lo conectamos que vaya a la resistencia 3 directa y el amperímetro va entre la R1 y la R2 y ahí obtenemos el valor 2.93 miliamperes. Ok, seguimos con lo siguiente. Para los efectos del siguiente valor de R1, para llevarlo a 2K, hacemos lo mismo que en el circuito número 1. Vamos a variar R1 pero a través de la ley de Ohm, es decir, poniendo otra resistencia sumada con R1 para que me dé el valor de 2K y estas se mantienen fijas. En este caso, estas dos serían el valor de R1, serían 1 y 1, son 2K, y obtenemos entonces que la corriente ahora en R3 va a ser de 2.21 miliamperes y el voltaje de 2.39 voltios. Tomamos nota. 2.39 voltios y la corriente es de 2.21 miliamperes. Ok, ahora medimos la corriente de la resistencia número 2. Quitamos el amperímetro, conectamos nuestra R2 que vaya en serie con R3. Esta puede ir a cualquier punto porque la resistencia se mide, perdón, la corriente de la resistencia se medirá así. 2.21 miliamperes para la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 2 sería de
con 18. Tomamos nota de la R2. Voltaje de R2, 2.18 voltios. Y la corriente de 2.21 miliamperes. ¿Ok? Y el voltaje de R1 sería midiendo a los extremos de las dos resistencias que conforman R1. Sería de 4.35 volts. 4.35 volts. Ok, seguimos a la otra. Ok, para sumar el valor de R1, que me lo piden de 3 kilo ohms, voy a conectar la tercera resistencia. Estas serían R1, R2 y R3. ¿Ok? Cerramos el circuito con el amperímetro, en este caso en R2. Ok, ahí la corriente de R2 nos está dando 1,77 y el voltaje de R2 sería 1, ya se me soltó aquí, 1,75 el voltaje de R2 y 1,77 la corriente de R2. Y tomamos nota. Con 3K R2, voltaje de 1,75 y corriente de 1,77 miliamperes. Y para R3 cambiamos la conexión del amperímetro. Dejamos conectado entonces nuestra R2 en serie con el grupo de resistencias que conforman la R1. Aquí dejamos el espacio para medir o conectar nuestro amperímetro, que nos va a dar el valor de la corriente que circula por R3. En este caso la corriente es de 1,77 y el voltaje de R3, lo vemos en el tester azul, sería de 1,92 el voltaje de R3. 1,92 volts y la corriente 1,77 miliamperes. Y el voltaje que tenemos en nuestra R1, que es el grupo de las tres resistencias o el valor de 3 kilo ohms, sería de, en el tester azul vemos 5.26 voltios. Ok, para el valor de resistencia número 1 de 4 kilo ohms, como nos muestra la tabla, ponemos las 4 resistencias, ¿verdad?, que van a ser el valor de R1, y conectamos nuestra R2 y nuestro amperímetro a medir, en este caso, R3, la corriente que va a circular por R3. Bien, obtenemos un valor para R3 de 1.48 miliamperes y el voltaje en R3 de 1.60 voltios. Tomamos nota. R3, voltaje 1.60 volts y la corriente 1.48 miliamperes. Para medir entonces el voltaje y la corriente que circula por la R2, desconectamos nuestro amperímetro, conectamos en serie a la R2, abrimos y ponemos
el amperímetro a la R2 y es de 1.48 y nuestro voltaje de la R2 1.46. Tomamos nota. Voltaje 1.46 volts y 1.48 miliamperes. Y ahora medimos el voltaje del conjunto de resistencias que me conforman la R1 de 4 kilo ohms y ese voltaje es de 5.82. Debo aclarar algo con la medición del tester que marca un signo negativo en cada... Eso no importa, eso yo invierto las puntas y puedo ver el valor positivo y el valor negativo, entonces los valores siguen siendo lo mismo, son valores positivos. 5.87 volts para la R1. Ok, para el último valor de nuestra tabla tenemos 5 kilo ohms. Para 5 kilo ohms en R1 vamos a poner nuestras 5 resistencias de 1 kilo ohms, que en serie me sumarían los 5. Y mi amperímetro lo coloco al inicio de la resistencia R2. Mi corriente es de 1.27 miliamperes y el voltaje de esa R2 es de 1.26 volts. Tomamos nota. R2 1.26 volts y 1.27 miliamperes. Para la R3 desconectamos el amperímetro, cerramos el circuito acá y lo abrimos para que la medición sea acá y acá. Ok, ahí está, 1.27 miliamperes para la R3 y el voltaje 1.63 voltios. Tomamos nota de la R3. 1.63 volts y 1.27 miliamperes. Y nuestro voltaje de R1, que ahora lo conforman 5 resistencias, que sería un valor de 5K, lo medimos de la siguiente forma y nuestro voltaje es de 7.48 voltios. Tomamos nota. Ok, nuestra pregunta número 4, analizando el circuito 2, habiendo obtenido esta tabla de valores, podemos observar que la resistencia 1, que el voltaje de la resistencia 1 aumenta de manera considerable cuando su valor de resistencia también va aumentando. Y los voltajes y corrientes de las resistencias 2 y 3 son directamente proporcionales, es decir, son casi los mismos corrientes en los diferentes momentos que cambio o que se cambian los valores de resistencia de R1. Tanto el voltaje como la corriente se mantienen igual. Voltaje de R2 en el primer caso era de 2.89, el de R3 era de 3.16, es relativamente igual. Sin embargo, la corriente es exacta, 2.93 y 2.93. Cuando vamos al segundo caso, que cuando variamos la resistencia a 2K, el voltaje de R2 y el voltaje de R3 están relativamente igual. Y las corrientes son exactas. Y así sucesivamente, corrientes exactas para los otros valores. ¿Quién cambia? Obvio, es el valor de la resistencia de la resistencia 1, y al cambiar el valor de la resistencia 1 obtenemos una diferencia lineal. A mayor resistencia,
mayor será el voltaje. Gracias.